Muy buenas. En el día de hoy mi grupo y yo le venimos a explicar un poco sobre la distribución de Poisson, el teorema, en cómo se aplica, dónde se aplica y la mejor manera de representarla. Y al final le mostraremos un poco de ejercicios propuestos, unos 2 ejercicios propuestos, o sea, para que le logren entender un poco más el tema. Para entrar un poco más en materia, tenemos que profundizar un poco más el tema. Primeramente, o sea que vamos a ver quién fue y su definición. La ley de Poisson, como bien dice su nombre, fue propuesta por Simeon Denis Poisson, que la dio a conocer en 1838. La distribución de Poisson es una distribución de probabilidad discreta que se aplica a la ocurrencia de algún suceso durante un intervalo determinado. Nuestra variable aleatoria X representará el número de ocurrencias de un suceso en un intervalo determinado, el cual podrá ser tiempo, distancia, área, volumen o alguna otra unidad similar o derivada de estas. En matemática, específicamente en teoría de probabilidades, la aproximación de Poisson de la distribución binomial se puede emplear cuando hay un resultado diferente sobre la probabilidad de que ocurra una cantidad determinada de éxitos en una serie de experimentos independientes. Esta aproximación es particularmente ventajosa en el caso de que la probabilidad de éxito sea pequeña y la cantidad de experimentos es bastante grande. Para entender un poco mejor sobre lo que hablamos de la distribución de Poisson, tenemos que aprender un poco más sobre la fórmula y la distribución. Mi persona, Osman Galán, voy a hablar sobre lo que respecta a la fórmula y cada uno de sus derivantes, o qué significa cada una de las partes de esta fórmula y la aplicación del día a día. En la siguiente fórmula podemos apreciar que dice que la probabilidad de nuestra variable aleatoria X viene dada por la siguiente expresión. La podemos ver acá, donde dice que la probabilidad de X es igual a E a la menos lambda por lambda elevado a la X sobre X factorial. Ahora, muy bien, para entender un poco mejor esto tenemos que comprender qué significa cada una de estas partes de esta fórmula. Tenemos que comprender que lambda es igual a la proximidad binomial, a donde podemos saber de que es n sobre n por p, lo tenemos aquí, a donde n tiende hacia lo que son los números infinitos y p tiende hacia los números que llegan a 0, desde los más bajos hasta lo más alto y viceversa. Muy bien, a donde n es el tamaño de la muestra. Y también tenemos que lambda es la representación de la variable aleatoria. Muy bien, donde x es la cantidad que existe y también p es la probabilidad de la estadística. Y e es la base logarítmica, la cual tenemos aquí, el cual es 2.71, 18, 28 y siguiente. X es igual a desde 0 hasta 1, 2, 3, 4, cualquier número real. Eso tenemos que entenderlo. No puede haber un valor irreal, ya que todos los datos son reales. Este tipo de leyes se aplican a sucesos con probabilidades muy poco bajas de ocurrir. Asimismo, cuando lambda es igual a lambda mayor a 0. Esa es una de las leyes básicas para esta fórmula. Ya después de haber entendido un poco mejor sobre cómo es la fórmula y cómo se va entendiendo cada una de esas partes, tenemos que comprender dónde se aplica esta fórmula, dónde podemos aplicar esta teoría de Poisson. Tenemos que entender que en la vida cotidiana se aplica, aunque nosotros no sepamos, se aplica en muchos lugares. Por ejemplo, tenemos uno en el cual es el número de llamadas telefónicas en un centro de teléfono por minuto. Más adelante veremos un ejemplo de cómo se resuelve eso para aplicarlo más después. También tenemos el número de servicios web en el cual unas personas pudieron entrar en un tiempo determinado. Después de haber comprendido un poco mejor sobre cómo se aplica esta fórmula en el lugar en donde se debe ser necesaria, vamos a entender ahora con un ejemplo de cómo resolver esta ecuación y un ejemplo más que todo básico en el cual podemos captar cada una de las personas que estamos viendo este video
el cual se va a desarrollar. Después de haber entendido un poco mejor la fórmula y la aplicación de esta, vamos a realizar un ejercicio, dar detalladamente el proceso y la aplicación de esta fórmula. Ahora veremos los siguientes ejemplos de distribución de Poisson. En el primero tenemos un ejemplo en el que una pizarra telefónica recibe 360 llamadas en una hora, pero esta no puede recibir más de 7 llamadas en un minuto. Entonces a nosotros nos piden calcular las siguientes operaciones. Tenemos el primer enunciado. En el enunciado A nos está pidiendo que reproduzcamos 10 llamadas en 2 minutos, o sea que evaluemos cuántas llamadas se reproducen en un periodo de 2 minutos. Bueno, primeramente tenemos que identificar el valor de lambda. En este caso tenemos 2 lambdas. El primer lambda que equivale a las horas, que son las llamadas totales que se reciben. En este caso tenemos 360 llamadas en el periodo de 1 hora. Y también tenemos el caso de los minutos. En este caso, lambda equivale a 6 llamadas por minuto, pero en este caso tenemos otra variable, que es la variable t, que representa el tiempo que nos especifican, que en un periodo de 2 minutos es el tiempo que vamos a estar recibiendo llamadas. Por lo que ahora ocuparemos la fórmula de distribución de Poisson para dar la respuesta hacia este enunciado. Comenzamos agregando los valores dentro de la fórmula. Primeramente lo que vemos es el número de Euler. Sobre este vemos que está elevado y vemos una multiplicación. Vemos que aquí tenemos que sustituir el valor de lambda, que es 6, por el valor del tiempo, que es 2. Todo esto con el valor de un signo negativo. Al otro lado vemos el valor de lambda por t, que es la multiplicación de estos términos elevado a x, dándonos un total de 12 elevado a la 10 sobre 10 factorial, que es el valor de x, que es la variable discreta en esta ecuación, dándonos exactamente un valor, ya resolviendo la operación completa, a 0.1048. Ahora, este valor podemos buscarlo dentro de la tabla de distribución de Poisson. En esta se muestran todos los valores que se encuentran operando entre distintas variables, tomando siempre en cuenta dos variables. De aquí se dividen entre las columnas y las filas. Por ejemplo, para identificar la fila y encontrar el valor dentro de la tabla de distribución, se requiere la multiplicación de lambda por t, que en este caso dentro de este ejercicio nos dio el valor de 12. Y las columnas se consiguen con la probabilidad de la variable discreta, que en este caso es x. Y para las filas, en este caso escogemos los valores que nos da la variable discreta, que es x. En este caso nuestro valor máximo es 10 para la fila número 1. Y esto se le resta a la fila con valor inferior al valor máximo, que en este caso seleccionamos el valor 9. Ahora en el primer caso tenemos el primer f, que es un valor de 10, o sea, la fila 10 correspondiente a la columna que da el valor de 12 de la multiplicación de lambda por t. En este caso nos da un valor de 0.3472 para el valor de la f10. Y en el caso de la f9 nos da un valor de 0.2424. A esto se le aplica una resta y vemos que el valor que se encuentra dentro de estas dos operaciones es el mismo que se encuentra con la primera operación para encontrar la probabilidad del suceso A. Ahora veremos el inciso B. En el inciso B nos piden la probabilidad de que la pizarra quede saturada después de 1 minuto de haber realizado cierta cantidad de llamadas. En este caso nos están dando que la variable, que es el número de llamadas en 1 minuto, es equivalente a 7, por lo que vamos a calcular la probabilidad de que ésta se sature en 1 minuto. De igual manera que en el ejercicio anterior realizaremos la misma fórmula para encontrar la probabilidad de este caso, que vendría siendo igual agrupando cada una de las variables que nos dan dentro de la fórmula ya asignada anteriormente. Tenemos igual que antes el número de Euler, que en este caso se multiplica el 6 por el 11 con el exponente negativo de la fórmula original. Esto también multiplicado por 6 elevado a la 7 entre
7 factorial. En este caso la probabilidad de que el suceso ocurra y la llamada en el pizarrón se sature es de 0.1377. De la misma manera podemos ocupar la tabla de distribución de Poisson para encontrar también los mismos valores. En este caso, igual que en el ejercicio anterior, para encontrar la columna dentro de la tabla se tiene que hacer la multiplicación de lambda por t, que ya vimos que era equivalente a 6. Y esto se tiene que dar a las filas el valor de x, que es la variable discreta, que en este caso es 7. Cogemos dos valores, en este caso el valor máximo, que es 7, menos un valor mínimo, que en este caso sería 6. Buscamos dentro de la tabla igualmente el valor correspondiente, que en este caso el primero nos da a 0.7440 y en el caso de la fila 6 nos da a 0.6063. Hacemos la resta y nos da igual, que la probabilidad de saturación en un minuto es de 0.1377. Muy bien, ahora iremos al inciso C y el último inciso que nos da el ejercicio a resolver. En este caso nos piden en el ejercicio C que se produzcan más de 2 llamadas, pero menos de 10 en un intervalo de 1 minuto. Como vemos, el valor de la variable está condicionada, por lo que no tiene un valor específico dentro de las soluciones, pero nos indican que la variable tiene que ser un número que sea mayor a 2. O sea que el 2 es un número límite dentro de nuestra solución y que también sea un número menor a 10. Por lo que de esta manera ya tenemos el valor de la x delimitado. Tenemos el valor de lambda, que es igual a 6, y el tiempo que nos especificaron, que se realiza en un periodo de 1 minuto. En este caso, para resolver este problema se realiza una sumatoria para satisfacer la ecuación que se realiza, debido a que el espacio muestral está abarcado desde 2 a 10, en que la variable x está condicionada. Por lo que se realizó la sumatoria de e elevado a la menos 6 por 6 a la x entre x factorial de x igual a 3 hasta 9. Esto se realiza para hallar la respuesta de la probabilidad de que las llamadas se saturen en ese periodo de tiempo, que nos da un igual de 0.8541. De la misma manera que los ejercicios anteriores, este valor se puede encontrar con la tabla, encontrando el valor de lambda por t, que es igual a 6, con el intervalo de las filas. En este caso, como el valor no puede ser mayor a 10, tenemos que la fila de mayor valor va a ser 9 y en la fila de menor valor va a ser igual a 12. En este caso, de la misma manera, con la tabla de distribución encontramos F9 es igual a 0.9161 y en el caso de la F2 tenemos un valor de 0.0620, dándonos igual al mismo valor que encontramos utilizando la sumatoria en el enunciado anterior, que es igual a 0.8541. De esta manera podemos observar cómo se realizan ejercicios ocupando la fórmula original de la distribución de Poisson, cómo podemos resolver problemas tales como en el caso del teléfono, que dependiendo de cómo esté el tiempo, las llamadas se pueden saturar o no saturar, por lo que es una fórmula o un teorema muy fácil de aplicar para resolver problemas como los que vimos anteriormente. Ahora veremos otro caso en el cual aplicaremos la distribución binomial de Poisson. Esta está muy relacionada con lo que es la distribución de Poisson, ya que la distribución binomial nos sirve para resolver problemas con una gran amplitud en el caso de tener enunciados muy amplios. Por ejemplo, el número de población de un espacio con referencia a algo como una enfermedad o alguna malformación genética o algún gen específico que tenga alguna persona. Estos son ejemplos que se pueden dar para entender cómo se realizan, pero en el caso de este veremos un ejercicio en el cual nos piden hallar la probabilidad de que una persona muera de una infección respiratoria y que esta es de 0.002%.
y nos piden encontrar la probabilidad de que la persona muera. En el enunciado A nos están pidiendo que encontremos la probabilidad de que menos de 5 de las próximas personas padezcan esta enfermedad. Muy bien, para el siguiente ejercicio, como vemos, no podemos utilizar directamente la tabla de aproximaciones, debido a que los espacios muestrales que se obtienen son muy pocos, por lo que ocuparemos la fórmula de distribución binomial, que es la siguiente que ven a continuación. En esta vemos que tenemos dentro dos valores, que tenemos en el caso de n, que es equivalente al número total de muestras que se obtienen en este caso, que son 2000 candidatos, y p, que es la probabilidad de sucesos correctos dentro de la probabilidad, que en este caso la probabilidad es de 0.002. Ahora procederemos a sacar el valor de lambda, que lambda es también equivalente a tener el valor de n y p multiplicado, que ya explicamos lo que significa n y p. Por lo que hacemos la multiplicación de 2000 por 0.0022, que nos da igual de 4. 4 es el valor de lambda para este caso. Por lo que tenemos una probabilidad en la que vemos que la variable x tiene que ser menor a 5. Y como vemos, el valor de lambda por t es igual a 4. Por lo que de la misma manera podemos ahora encontrar dentro de la tabla de probabilidades el valor de la probabilidad. En este caso vemos que el valor de la fila que tenemos que buscar es 5 y el valor de la columna, que es lambda por t, es igual a 4, por lo que buscaremos en la columna con el valor número 4. Esto es igual a, como vemos, la probabilidad de que suceda 0.6288. Ahora veremos el inciso B. En el inciso B nos piden calcular la probabilidad de que más de 3 de las próximas 1600 personas padezcan la enfermedad. Ahora, aplicando la misma fórmula de distribución binomial, encontraremos los valores de n y p. En este caso, n es igual a 1600. Y el caso de que nos dé p es igual a 0.0022. De la misma forma encontraremos ahora el valor de lambda. Lambda, como dijimos anteriormente, es el valor que se da cuando se multiplica n por p. En este caso, como vimos, n era igual a 1600, por lo cual se multiplica por 0.002, dándonos un total de que lambda es igual a 3.2. Por lo que vemos aquí dentro del ejercicio de la probabilidad, nos da la x, que es la variable discreta, tiene que ser mayor a 3, y lambda ya está dada, que anteriormente lo hemos resuelto y nos da el valor de 3.2. En el siguiente caso vemos que para hallarle solución a este problema nos denotan que t es igual a 1 dentro de las soluciones, por lo que lo expresamos dentro de esta solución para hallar una satisfacción. Entonces, de la siguiente manera construimos la ecuación. 1 va a ser igual a 1 menos la probabilidad de que x sea menor a 3, por lo que ahora encontraremos la fila de la tabla de distribución para encontrar la solución a la primera fila, que es en este caso la fila 3. De la misma manera encontramos primeramente la columna, que es la multiplicación de lambda por t. Lambda por t en este caso nos da 1, y la fila que tenemos que encontrar dentro de la fila 3. Dentro de esta, en la tabla, encontramos que el valor es de 0.6025, y a esto se le resta el 1 y da un resultado de que la probabilidad de que las personas en la muestra de 1600 personas padezcan la enfermedad es de 0.3975. Por conclusión, podemos observar que la distribución binomial y el método de Poisson se realizan perfectamente para cuando tenemos ejercicios con tomas de muestras muy grandes, como vemos a continuación. En este caso, como por ejemplo vimos que se hizo muy fácil encontrar las probabilidades utilizando estas fórmulas, por lo que es muy práctica para resolver muchos tipos de problemas con altas tasas de estadística.